el Señor, Dios mi salvación, confío en Él y no temeré, gracias daré, cantando en las naciones, por siempre. He aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor. Únete al canto de Moisés y el poderosa alabanza de un hombre nuevo, el reino del Mesías cerca está. El Señor, Dios mi salvación, la gloria es de Él, en su trono está, honra y gloria al que reina por siempre y siempre. He aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor, Dios mi salvación, glorioso Señor, en tu trono estás, honra y gloria, tú quien reinas por siempre y siempre. He aquí el Señor, 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 he aquí el Señor. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, hermanas. Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Dios que está en medio de su pueblo, en medio de su remanente, como dice ese cántico, y aquí el Señor, nuestro Salvador, el Dios que nos está sanando, el Dios que se está impartiendo de una manera gloriosa, una manera muy especial. Dios lo está haciendo. Así que, mis amados hermanitos y hermanitas, tenemos el favor de Dios. Tú tienes el favor de Dios. Tú tienes en tu vida esa gracia que Dios destinó para ti. Sobre tu vida hay una gracia impartida de parte de Dios. Algo que Dios te dio, no se lo ha dado el hombre. No se lo ha impartido el hombre, es el Señor mismo, el Dios mismo, que ha sido bueno contigo, bueno con tu casa, con tu familia misma. El Dios que no te ha desamparado ni te ha dejado, ese Dios bueno está presente con su pueblo, está presente para socorrernos, para hacer esa obra poderosa en nosotros, formarnos en la gracia que le impartió para darnos esa formación, ese crecer. Fíjese bien que uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, hermanos, lo que hoy se siembra en tu vida, Dios va a dar ese crecimiento. Así como lo ha venido haciendo el Señor a través de mi esposa, que Dios le ha usado para instruir, para compartir la palabra del Señor, para enseñar. Pues es algo que se ha hecho como una siembra de parte de Dios en sus vidas, en esa tierra que el Señor ya escogió, porque tú eres tierra de Dios, tierra
escogida, donde, donde se tiene que producir lo de Dios y donde se tiene que dar el fruto para Dios. Todo lo que se siembre es para que dé fruto, para que dé fruto. Y qué importante dar el fruto de Dios. Por eso con esperanza sembramos, con esperanza. Con esperanza estamos acá haciendo la obra de Dios, sabiendo que con esperanza vamos a recoger el fruto. Y hablo del carácter de Cristo en el pueblo de Dios. Ese fruto de lo que es Dios, de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios, la fe, la paz, todo lo que es el fruto del Espíritu. Es una bendición, hermanos, hermanas, que verdaderamente estemos ahí en las manos de Dios y siendo cada día enseñados, edificados por nuestro Dios. Así que hoy vamos a compartir acerca de lo que es el reino de Dios, el reino. Ese reino que en Jesucristo se reveló, se manifestó. El reino de Dios. Qué importante que nosotros estemos en el reino de Dios, que conozcamos de ese reino. Porque Dios nos ha dado ojos para ver, corazón para entender. Porque en el nuevo nacimiento nosotros como pueblo podemos entrar en el reino de Dios. No se entra por carne y sangre, no se entra por información, no se puede entrar por cursos de teología, sino es por medio de ese nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es un milagro que Dios ha venido a realizar en cada hijo que Dios predestinó para el reino, para que naciera, para que pudiera ver. Porque antes de venir al reino estábamos ciegos, estábamos en sordera, estábamos impedidos. Pero Dios, al hacer ese milagro en nosotros, pues nos vino a revelar, a mostrar, y para que lo entendamos. O sea, el propósito es para que Dios nos revela el reino, para que Dios nos muestra las inescrutables riquezas de su reino, su gloria, y de cómo funciona el reino de Dios, las funciones del reino, y cómo todo está sujeto a Dios, cómo todo está, ciertamente en el reino está todo en, en la sujeción y la obediencia a Dios, que los ángeles le obedecen, todo ser que está en la misma gloria le obedece. Los serafines, los querubines, todo lo que Dios estableció. Por eso hay un trono, hay un reino donde Dios es el Señor, donde Cristo está coronado como Rey y Señor, como Rey y Señor. Por eso el propósito, hermano, es que nosotros podamos entenderlo, y sobre todo esa parte en la cual tenemos como hijos de Dios, pues empezar a someternos a Dios y a lo que es su voluntad, porque la voluntad de Dios es la que nosotros tenemos que, mis amados, hacer, es la voluntad de Dios. Así que vamos a Mateo capítulo 6, Aquí el Señor Jesucristo les da las instrucciones para la oración, se las da a los discípulos. Ellos le habían hecho esa petición de que los enseñara a orar, los enseñara. Ellos querían aprender. Fíjese que el que es discípulo quiere aprender. El que es discípulo busca la enseñanza y se deja enseñar. El que es discípulo se deja enseñar y sabe recibir el consejo, sabe recibir el mandamiento, sabe recibir lo que es la instrucción que el maestro da. En este caso el Señor Jesucristo como maestro. Él se reveló como maestro. Por eso a él le decían rabí, que significa maestro. Y él como maestro pues se impartió
O sea, toda enseñanza, toda la sabiduría, y como maestro él reveló, él reveló a los suyos, él manifestó a los suyos. Y, y aquellos que lo seguían empezaban a recibir y a ser enseñados por Dios. Y sobre todo a que el reino de Dios estaba estableciendo. O sea, el reino de Dios estaba ya estableciendo en ellos. Y ese reino progresivamente se iba afirmando en sus corazones, porque es ahí donde se tiene que primeramente establecer el reino de Dios, en el corazón. En el corazón, mis hermanos y hermanas. Ahí es donde tenemos que establecer ese reino. Y, y vamos aquí a citar lo que fue la oración, esta oración que todos conocemos, ¿verdad? Que aún nosotros recitábamos aún estando en la religión tradicional, esto lo aprendimos a recitarlo, pero muchas veces pues lo hacíamos ahí a través de un rezo, de algo que se hacía, pero no había una conciencia, no tenemos una conciencia de lo que significaba estas palabras del Señor Jesucristo, esta enseñanza y lo profundo que hay en esta enseñanza, en cada palabra, en cada frase que el Señor citó acá. Que no solamente se la citó a los 12, sino que esto fue escrito para nosotros, porque nosotros como discípulos, como seguidores de Cristo, pues estamos en un proceso. Fíjese que tú estás en un proceso de ser enseñado, de ser enseñada. Así como Dios nos mete en esos procesos también para desaprender cosas que no son de acuerdo al reino, porque hay cosas que son humanas, que no son de acuerdo al reino de Dios. Porque si hoy vemos el humanismo está dentro de la iglesia, las filosofías humanas que se han metido, los reinos humanos, que se han levantado dentro de la misma iglesia, donde se ha sustituido a Dios, se ha sustituido la palabra, ya no se rige por la palabra, se ha sustituido al Espíritu Santo, donde ya no se guían por el Espíritu Santo, sino por las formas de los hombres, los manuales humanos, mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, que están separados de lo que es el verdadero reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que ceñirnos al reino, ceñirnos a Cristo, porque Cristo vino a hacer luz y a mostrar ese reino, a revelarlo, a revelarlo. Entonces nosotros nos debemos a Dios. Así que el que es de Dios, pues se adhiere a Dios, se adhiere a su enseñanza, se adhiere y busca lo que sale de su boca, de la boca de Dios, porque de la boca de Dios sale la palabra de vida, de la boca de Dios sale el mandamiento de vida, la enseñanza, enseñanza, la sana doctrina que sale de la boca del Señor. Pero tenemos que nosotros ser muy, muy, muy entendidos en ello, muy entendidos y prestar atención a lo que Dios nos dice, a cada palabra que nos dice. No hay que desechar ni una sola, hermanos. No hay que desechar el consejo de Dios, hay que aprovecharlo y irlo meditando, ir meditando, ir rumiando la palabra. La tenemos que ir rumiando. Lo que Él nos da lo tenemos que ir rumiando y hacer de esa manera y meditar en lo que Dios nos habla. Y no simplemente llenar un espacio y ya, y cumplir un horario y ya. Porque tristemente, pues, cuántas iglesias se han llenado de una programación y se han llenado de un formalismo religioso, pero no hay vida de Dios, no hay vida de reino. La vida del reino no aparece, o sea, no se manifiesta, no se ve el fruto, ese fruto que debería estar no está, porque con el fruto pues se glorifica al Padre, con ese fruto, y se exalta el nombre de Dios y se le da más relevancia al reino de Dios. Así que es una gracia que Él le concede a sus hijos. Por eso hay algo que citó el Señor Jesucristo cuando dijo: alegraos, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, se lo ha dado a un remanente, reino de Dios, el reino de Dios para un pueblo que Él escogió. Y así como Israel fue escogido, fue escogido por Dios como pueblo, siendo un pueblo insignificante,
siendo un pueblo de los más, quizás, de lo más peorcito, porque así lo cita ya en Deuteronomio, porque no fue escogido porque fueran de lo mejor de los pueblos, no, sino porque Dios tuvo misericordia y porque Dios quiso escogerlo. Pero tristemente Israel nunca pudo entender para qué lo escogió, no pudo entender, porque en el mismo desierto, pues Dios quiso establecer en ellos también su reino y que se regieran por los estatutos de Él, los mandamientos de Él. Pero el pueblo, pues en el desierto se rebeló y afloró lo que había en el corazón, ese germen de la rebelión, que es un germen maldito que Satanás vino a introducir en el hombre para que el hombre se rebele contra Dios y no quiera el camino de Dios y no quiera sujetarse a Dios, porque eso fue lo que vino el diablo a poner en el corazón, a dañar y a perturbar, porque ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es eso, siempre el diablo siempre está buscando cómo separar al hombre de Dios. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo vino Dios a reconciliar, Dios vino a hacer una obra poderosa, una obra gloriosa, una obra nueva. Dios a manifestar eso y a revelarnos y a mostrarnos. Así que Dios como nos ha escogido como pueblo, como iglesia, como remanente para Él reinar. Escuche bien, para eso nos ha escogido, para Él reinar y para que nosotros estemos bajo lo que es la influencia divina, lo que es el orden divino, porque en el reino de Dios hay un orden establecido por Dios. Por eso los órdenes de Dios los tenemos que nosotros cumplir, tenemos que vivir esos órdenes, no saltarnos los órdenes de Dios, porque cuando uno se salta el orden de Dios, pues todo se daña, todo se trastorna, porque el Señor, el Dios poderoso reina conforme a cómo es Él, ¿no? O sea, él es un Dios de orden, pues así es su reino. Entonces, hay una naturaleza en el reino que es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso Dios nos ha dado en el nuevo pacto, Dios nos ha dado la capacidad de adorarlo en el espíritu, de andar por el espíritu, de vivir por el espíritu, hermano, de servir por el espíritu, de aconsejar por el espíritu, de predicar por el espíritu, de profetizar por el espíritu. Todo eso Dios nos lo ha dado en el nuevo pacto, en el nuevo nacimiento o en las imparticiones ungidas que Dios nos ha dado por medio de su Santo Espíritu. Pero todo tiene que estar sujeto al Señor. Eso no se puede hacer nada independiente, porque no puede haber independencia, no, mi hermano, no puede haber eso. Nos debemos a Dios, nos debemos a su voluntad, a su santa voluntad. Fíjese que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No se nos olvide que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Muchas veces nuestra carne resiste la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra carne aborrece la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra carne se opone a esa voluntad. Porque muchas veces en nuestra carne hay intereses contrarios al reino, contrarios a Dios, contrarios a la voluntad de Él, contrarios a lo que quizá el corazón desea. Por eso aún Dios quiere que todo lo entreguemos a Él. Nuestros deseos, todo tenemos que entregárselo a Él. Y que Él se entrone, porque es que eso es lo que Dios quiere, entronarse en tu vida, entronarse en tu corazón, ser entronado en la familia, en la casa. Eso es lo que Dios está buscando. Por eso lo importante de que, como Dios nos lo hablaba anoche, no podemos tener otros dioses, ídolos, porque Dios no reina junto a los ídolos. Dios no reina, hermano, dejando los espíritus o dejando ahí los demonios, no. Por eso el Señor vino a deshacer las obras de Satanás, vino a echar fuera a los demonios, lo que estaba dentro de la casa del Señor. El Señor apareció para deshacer esas obras, para desarraigar las obras del diablo.
las obras malas. Así que, mis amados, son cosas que Dios va haciendo y el propósito de Dios se va logrando en cada corazón. Los que se van disponiendo, los que aman. Mire, porque Dios nos capacita para amar. Eso es impresionante porque nosotros no estábamos capacitados, estábamos impedidos, totalmente impedidos, ajenos a la vida de Dios, llenos de una ignorancia, llenos de una ceguera, de una muerte espiritual, impedidos totalmente. Pero en la resurrección, hermano, que Dios nos ha dado, entonces recibimos esa capacidad de amar de parte de Dios. Por eso cuando llegamos al reino se empieza a despertar en nosotros ese amor por Dios, ese amor por la palabra. Ya no nos pesa el oír la palabra, ya no nos pesa el orar, el clamar, el hacer toda actividad espiritual. No nos pesa. ¿Por qué? Porque ya hermano, hay algo que Dios impartió para capacitarnos y para anhelar y para quererlo de Dios, para quererlo de Dios. Por eso al ejercitarnos en lo que es el espíritu, en lo que es el reino, pues vamos nosotros, hermano, vamos avanzando y sobre todo cuando nos vamos nosotros, hermano, sometiendo a toda instrucción que Dios nos da, a todo mandamiento, porque si Dios da un mandamiento lo da con el propósito de que lo obedezcamos, lo obedezcamos. Cuando no obedecemos sus mandamientos, pues, hermanos, pues estamos en problemas con Dios. Nos metemos en problemas con Dios. Así que vamos a citar acá lo de Mateo 6. Mateo 6. Vamos a leer del verso 9, instrucciones para la oración. Dice, pues, aquí dice el Señor, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, ya que es un modelo de oración, es un modelo. Dijo, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ve al verso 10, venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que pedir? Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjese lo que tenemos que nosotros estarle pidiendo al Señor, estarle clamando a Dios. Sobre todo esa parte, venga tu reino, venga tu reino, venga a nosotros el reino de Dios, el reino de Dios, venga a nuestras casas el reino de Dios, que se establezca ese reino. Dice que Dios quiere establecer su reino a través de su pueblo, por medio de su pueblo, por medio de su pueblo. Por eso el Señor ha empezado a trabajar contigo y conmigo, en una obra personal, en una obra personal, en un trato personal. Entonces el Señor ha empezado, hermano, con nosotros. Por eso el juicio empieza por la casa del Señor. Ese juicio, o sea, es un juicio donde Dios empieza, hermano, a establecer y hacer, aún arrancar, aún derribar y arruinar aquellas cosas que no hacen parte de ese reino divino, de ese reino santo. ¿Ve que el reino de Dios es santo? ¿Por qué el reino de Dios es santo? Porque Dios es santo, por esa razón, como les decía antes, conforme a la naturaleza de Dios, conforme al carácter de Dios, así es el reino, así es el reino. Porque en el reino de Dios es justicia, porque Dios es justo. Escuche bien, por esa razón, porque Dios es justo, porque en Dios no hay injusticia alguna. Porque el reino de Dios es bondad, porque él es bondadoso, Él es bueno. Porque en el reino de Dios encontramos misericordia, distinto a los reinos humanos, distinto a los reinos de los hombres. Es muy diferente. Pero en el reino de Dios, mis amados, encontramos misericordia porque Dios es misericordioso. Es misericordioso. Entonces, lo importante de que en nuestras oraciones le estemos pidiendo al Señor, venga tu reino, venga tu reino. Porque, hermanos, mire el beneficio, ese gran beneficio de tener el reino.
de que Dios reine. Nosotros somos los primeros en ser bendecidos, en tener ese beneficio, esa gracia, esa bendición. Porque yo les digo, hermano, es una bendición de que Dios sea el que esté dirigiendo nuestras vidas, que sea Dios el que esté, el que esté en el control de nosotros como pueblo. Es una bendición, es una gran bendición. Es algo que no lo tiene todo el mundo. Es que medita por un instante en eso. Medita por un instante. Esto no es para todo el mundo, hermano. Esto no lo tiene todo el mundo. La fe no es de todos. La fe es de aquellos, hermano, que por la gracia de Dios han recibido salvación y por la gracia de Dios han recibido el don de la fe. Por la gracia. Todo esto es por la gracia, hermanos. Todo esto, lo que Dios nos da es por su gracia. Si Dios nos revela y nos va mostrando y nos va dando aún el Señor en lo que es el camino y en lo que es, hermano, el andar con él, Dios nos está tratando, pues véalo como el amor, como la gracia, como la misericordia de Dios expresada hacia tu vida, hacia tu vida. Que Dios haya puesto los ojos en ti, eso es grande, eso es grande. Que Dios te haya escogido a ti para salvación, eso es grande. Que Dios haya puesto su mirada en tu casa, así como un día Dios puso la mirada en la casa de Noé para salvar su familia. Eso es gracia. Por eso Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé halló gracia en medio de una generación mala, en medio de una generación perversa, donde la inclinación del corazón de los hombres era de continuo hacer lo malo, hacer lo malo. Estaban en una rebelión abierta contra Dios, en anarquía, así como está esta sociedad, así como está el mundo. El mundo está en rebelión, en anarquía, hermano, en violencia, pero mire la gracia, mire lo que Dios, nuestro Padre eterno ha venido a hacer con nosotros, y es tomarnos para Él, para Él reinar. Nos tomó para que nosotros estemos bajo su señorío, bajo el señorío de Cristo. Escuche bien, bajo el señorío de Cristo. Porque bajo ese señorío es que tiene que estar cada hijo de Dios. Cada uno de nosotros somos iglesia, hermanos. La iglesia, lo hemos enseñado, la iglesia no son edificios, no son templos hechos por manos de hombres. La iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno, y por eso Dios quiere establecer ese reino, su reino lo quiere establecer en la iglesia, donde nos rijamos por Dios, donde nos rijamos por el Espíritu Santo. No es de más que Dios haya enviado al Espíritu Santo. No lo envió simplemente para sentir un fuego o para sentir una manifestación de poder. No lo envió simplemente por ello, lo envió con una función y un propósito. Y es ese, el de guiar la iglesia, de guiarnos a nosotros, de dirigirnos. Por eso el Espíritu Santo nos va llevando. ¿A dónde nos está llevando? Al consejo del Rey, al consejo de Dios. Mire cómo el consejo de Dios va siendo dado cada día, va siendo revelado. Cada palabra que va saliendo de Dios y que se hace rema para tu vida. La palabra iluminada que Dios está derramando sobre ti, donde Dios te está dando más entendimiento, donde tus ojos se están aclarando, donde Dios te ha venido a rescatar. ¿De cuál reino? Del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Porque en otro tiempo éramos esclavos, en otro tiempo estábamos sirviéndole a Satanás, estábamos sirviendo al diablo. Estamos sirviendo, hermano, al diablo, a la carne.
siendo esclavos, siendo enemigos de Dios, porque eso éramos en otro tiempo, enemigos de Dios, en una rebelión, en tantas cosas opuestas a Dios. Entonces le estamos siguiendo el juego al diablo. Pero Dios, vuelvo y digo, Dios vino a rescatarnos, a darnos vida juntamente con Cristo, vino a darnos vida, vino a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Por eso la demanda es que nosotros estemos bajo su mandato, bajo su señorío, que le estemos consultando a Él, que le estemos preguntando, que estemos buscando siempre la guianza, que le estemos pidiendo cada día, como lo cita acá la oración, que le pidamos a Él, venga tu reino, Señor, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mis hijos, venga tu reino, que tu reino esté en el esposo, en la esposa, que el reino de Dios esté en la congregación, porque debe estar, hermano. Hemos sido llamados a eso, hermano, a mostrar a Dios. Para eso hemos sido salvados, para representar a Dios. Es que nos tenemos que centrar en Dios nos tenemos que centrar. Por eso hay muchas predicaciones que todos lo centran es en los hombres, todos lo centran en el hombre. Pero el mensaje el mensaje del Evangelio, ese mensaje, si usted lo lee detenidamente, le está centrando a Dios y le está dando la gloria a Dios y a Jesucristo. Y está llevando, el mensaje está llevando al pueblo a Dios. Un mensaje que el Espíritu Santo da ¿para qué? Para que el hombre se arrepienta, para que el hombre deje su pecado, para que el hombre se convierta y deje su maldad y se vuelva a Dios y se rija por Dios. Es lo que Dios vino, hermano, a manifestar, lo que Dios vino a manifestar por medio de Jesucristo. Y lo que Jesucristo vino, hermano, a enseñar, porque Él vino a enseñar, mis amados. Él vino a instruir. Fíjense que desde ahí en adelante, hermano, muchas cosas empezaron a cambiar en la vida de los apóstoles, en las vidas de aquellos seguidores del Señor. De aquellos seguidores. Mire, porque ellos ya entraron en la dimensión de la luz, saliendo de las tinieblas y entraron en la dimensión de la luz, de la verdad. De la verdad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces empezaron a entrar en esas dimensiones, hermano. Porque cuando uno entra en las dimensiones de la verdad, entonces, hermano, uno entiende. Uno dice, Dios mío, cuántas cosas yo hacía y creía que las hacía bien. Pero estando en la luz, se me revela que eso no estaba bien delante del Señor. El extravío que vivía, la vida desordenada, esa vida desordenada. ¿Cuántos aprueban esa vida desordenada? ¿Cuántos aprueban sus maldades, sus aberraciones? Pero cuando viene la luz, pues se manifiesta. Cuando viene el reino de Dios, pues, como el reino de Dios es el reino de luz, en el reino de Dios no hay tinieblas sino luz. Entonces todo se manifiesta, todo sale, hermano, a la luz. Y se revela. Y nos hace entender Dios, nos hace ver nuestra condición. Porque ahí entramos a ver la condición, nuestra condición como hombres, nuestra condición como seres humanos. Y también ahí es donde empezamos nosotros, hermano, a buscar más, donde el Espíritu de Dios nos va llevando a eso, a inquirir en su santa presencia. Y nos va llevando a aborrecer el pecado, y nos va llevando el Espíritu Santo aún a crucificar la carne y los deseos, lo que riñe contra Dios y el reino. Donde el Espíritu de Dios nos va insistiendo y nos va diciendo y nos va inspirando para que nosotros, por medio de lo que Él nos muestra y nos revele, pues
Pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ¿cuántos piden para su carne? ¿Cuántos piden para sus deseos personales? ¿Cuántos piden para su vanagloria? ¿Cuántos piden para su vanidad? ¿Cuántos piden para su grandeza personal, para su éxito visible y personal? Pocos son los que piden el reino, pocos son los que piden, pocos son los que piden que la voluntad de Dios sea la que se haga, sea la que se haga, sea la que se cumpla. Pocos son los que piden eso. Por eso, hermano, cuando el corazón está lleno de intereses, pues así muchas veces también son las oraciones. Oraciones, hermano, interesadas. Y se busca a Dios por interés y no por amor. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos quieren vivir sus vidas, hermano, independientes, sin sujetarse a lo que verdaderamente es el plan de Dios y la voluntad de Dios? Vida, hermano, de apariencia, vida de religión, vida mundana, vida andar más en la carne, siendo carnales. Por eso la sangre y la carne no tienen parte en el reino, hermano. No tienen parte en el reino. No tienen parte, hermanos, porque es que así las cosas son a la manera de Dios. Es a la manera de Dios que todo funciona. Que todo funciona. Por eso, hermano, en el reino nosotros no podemos negociar con Dios. No podemos nosotros en el reino venir y a doblarle el brazo al Señor para que Dios nos cumpla los caprichitos, hermano. Porque a veces somos así, caprichosos, y pedimos cosas que más apela a la carne que al espíritu, que al reino, que al reino. Por eso, por eso la bendición es que cuando Dios viene, hermano, y empieza a derribar todas esas escamas, todas esas cosas empiezan a caer, las escamas de los ojos, lo que no nos dejaba ver y entender. Entonces la bendición cuando Dios empieza a hacer eso. Cuando empieza el Señor a sacar esa ceguera espiritual, porque teníamos una ceguera, y el Señor viene y nos quita eso. Y ahora tenemos ojos para ver, y uy, wow, santo. ¿Por qué antes no veía esto así como lo estoy viendo? ¿Por qué antes no entendía esto como ahora lo estoy entendiendo? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha entrado en el reino. Has entrado al reino, hermano, hermana, al reino de Dios, al gobierno de Dios, al gobierno divino, a lo establecido por Dios. ¿Cuántas cosas empiezan a enderezarse en el reino, hermano? En el reino de Dios. Por eso lo torcido se empieza a enderezar. ¿Dónde? En el reino. Esto que está torcido se empieza a enderezar. Se empieza a enderezar. Relaciones torcidas se empiezan a enderezar. Cosas que estuvieron en daño y estuvieron en ruina, en escombros. Entonces Dios empieza, hermano, en el reino. Dios empieza a ordenarlo todo. A ordenarlo todo. Todo se empieza a ordenar. Todo se empieza, hermano, a establecer en el fundamento. En el fundamento. Porque en ese fundamento que es Jesucristo como Rey, Señor, se edifica. La casa se edifica. Se levanta la casa. En lo que es el fundamento, en lo que sale de la boca del Rey. ¿A qué compara el Señor el hombre entendido? ¿A qué compara el Señor el hombre que sabe oír, que sabe recibir y que sabe poner por obra el mandamiento? El mandamiento, la instrucción, ¿a qué lo compara el Señor? A un hombre sabio y prudente que edificó la casa sobre la roca. Sobre la roca. Por eso tenemos que ir a Cristo, ir a Él. Ir a Él. Ir a Él. No podemos ser nosotros una rueda suelta dentro del
dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, porque somos un cuerpo, hermano, y nos necesitamos los unos a los otros, de acuerdo a lo establecido por Dios. Por eso el cuerpo no es solo ojo, como lo citó el apóstol Pablo. El cuerpo no es solo mano, no. ¿Qué tal si el cuerpo fuera solo riñón o solo hígado? Hablando de los órganos. No, hay en el cuerpo, hermano, Dios estableció en el cuerpo miembros, los miembros del cuerpo, los miembros, para que todo funcione de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a lo establecido. Pero cuando no se funciona de acuerdo a lo establecido, pues hermano, las cosas no van a marchar bien. No va a marchar bien. Por eso cuando no se camina de acuerdo a lo establecido entre una casa, pues las cosas no funcionan porque se está resistiendo a Dios y al mandamiento. Al mandamiento. Porque Dios vino a establecer mandamientos. Mandamientos que están, hermano, en la palabra, mandamientos que están en las tablas de nuestros corazones. Entonces lo importante, hermano, lo importante de seguir el mandamiento, de seguir el consejo. ¿Qué dice el rey en este asunto? ¿Qué dice el Señor? Porque hay que consultarle. ¿Tú qué dices, Señor, en cuanto a esto? ¿Tú qué dices, Señor, en cuanto a cómo es el orden? ¿Cómo es el orden en la familia? ¿Cómo estableciste ese orden? Digamos, en una casa. ¿Y qué va a decir el rey en cuanto a eso? ¿Qué va a mostrar el Señor? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo estableció Dios al varón dentro de la familia? Como cabeza. Y a la esposa la estableció como qué, como ayuda idónea. ¿Qué manda el rey en cuanto a los hijos? Que los hijos honren a los padres, ¿verdad? A eso nos manda Dios, a honrar a los padres. Si no los honramos, pues nos metemos en problemas con Dios. Y hay consecuencias. Hay consecuencias. Porque muchas veces las cosas no funcionan bien. Porque muchas veces no les va bien a las personas. ¿Por qué? Porque se está saltando el orden de Dios y la instrucción de Dios. Y no se está honrando. No se está honrando, digamos, a lo que Dios dice que honremos. Por eso lo manda el Señor. Dios manda que los hijos honren a los padres para que les vaya bien, para que les vaya bien. Fíjate que es el primer mandamiento con promesa, para que les vaya bien. Hoy en día se mueve mucho lo que es la deshonra, esa dureza, todo eso que hoy vemos. Los hijos se levantan contra los padres. Hoy vemos eso. Vemos la rebelión, vemos hermano, la misma, la misma anarquía. La vemos. A un niñito, vemos a un niñito ya a temprana edad manifestando esta rebeldía. Esa rebeldía. ¿Quién sembró eso? Satanás. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? Eso sale, hermano, de Satanás. Como perturbador que es el diablo. Como saqueador que es. Porque el diablo es muy dañino, hermano. Siempre está haciendo daño. ¿Cuánto daño le ha hecho al hombre? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? Así que mis hermanos, mis hermanas, muy importante, muy importante, muy importante estar nosotros bajo la sombra del Omnipotente, bajo el gobierno de Dios, ese reino espiritual, ese reino verdadero, ese reino santo,
ese reino que es justicia, ese reino de paz, de paz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Y cuánto cristiano carece de eso, hermano? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay gozo? Porque el reino de Dios, hermano, todavía no se ha establecido en ese corazón. No se ha establecido. Todavía esa vida está en escombro, todavía esa vida está en ruinas. Todavía esas vidas están, hermano, en amarguras, en cárceles de amargura, en prisiones de amargura. Que aunque vayan a una iglesia, que aunque hagan actividad en una iglesia, pero siguen cautivos, siguen atrapados, siguen, hermano, en esa misma condición, en esa misma condición. ¿Cuántos no pueden expresar gozo, alegría? ¿Cuántos no pueden expresar? Porque están que atados, atados, amarrados, impedidos. Por eso es la manifestación del reino de Dios. Cuando Cristo vino a manifestarse, ¿qué empezó el Señor a hacer? El Señor empezó a reprender los demonios y a echar los demonios fuera de las personas. Porque muchas vidas estaban invadidas de demonios, poseídos por demonios. El Señor reprendió a esos demonios y empezó a echarlos fuera. Y Él citó esta palabra que dijo, que si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios. Por eso cuando Dios viene y libera y hace una manifestación de poder para liberar una vida, es porque Dios quiere establecer su reino en esa vida. Dios quiere establecer ese reino en esa vida, mis amados. Él no libera por liberar. Él no saca demonios por sacar demonios. Él no hace las cosas por hacerlas, no. Él las hace con un propósito. Todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. ¿Por qué tanta advertencia cuando Dios dice, miren, Dios te ha sanado, Dios te ha liberado? Mira, yo te digo, ve, testifícalo, pero no vuelvas a lo mismo. Ve y no peques más para que no te venga algo peor. Algo peor. En otras palabras, entiende el propósito de para qué vine a obrar de esta manera. ¿Para qué vine a sacar, digamos, un demonio, un espíritu inmundo que te tenía ahí privado, que te tenía ahí atado, atada? No para que vuelvas a lo mismo, a la carne, no para que vuelvas al mismo pecado, no, no. Es para que vivas para Dios, es para que tú entrones a Dios y vivas para Él, para su reino. Para el reino de los cielos, para el reino. Para eso, mis amados. ¿Cuánta gente no entiende eso? Y solo buscan que la liberen, solo buscan que el beneficio, pero no quieren la demanda. No quieren la demanda, no quieren la cruz. No quieren renunciar, hermano, a las tinieblas. Quieren seguir siendo servidores del diablo. Servidores del enemigo. ¿Mm? Cuando Dios quiere que nosotros seamos siervos de Cristo. Mire lo grande de esto, hermano. Para mí es grande yo ser siervo de Cristo. Para mí en lo personal. Es grande yo ser un ministro de Jesucristo. Un servidor del Señor. Para mí es grande que el Señor haya venido a revelarme su reino, a mostrarme, a darme a conocer los misterios de su reino, las inescrutables riquezas de su gloria. Para mí esto es grande. Esto es grande. Esto es grande. Servirlo. Mire, servir a Dios es lo más grande. Es la honra más grande que un hombre puede, hermano, recibir en la tierra o tener en la tierra. Y es servir a Dios. Esto es más grande que ser médico. Esto es más grande que ser abogado. Esto es más grande, hermano, que ser científico o que tener cualquier profesión en esta tierra. Y es que Dios nos haya llamado para servirlo a Él, para su reino. Esto es lo más grande. Esto es lo más grande. Esto es algo que, hermano, nosotros tenemos que
que apreciarlo y valorarlo. Valorarlo. Por eso lo importante, mis amados, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da de su honra y nos da de Él. Lo importante, hermano, de ser fieles, lo importante de no traicionar al que nos llamó, de no traicionarlo. ¿Cuánto han traicionado al Señor? ¿Cuántos no han valorado lo que Dios les ha dado? No han valorado a Dios, mucho menos han valorado el ministerio, lo que Dios les haya, hermano, concedido. Ahora medite por un instante cuánto le costó al Señor para darnos su reino. ¿Cuánto le costó a Él para darnos salvación? ¿Cuánto le costó a Él para introducirnos, hermano, y reconciliarnos con nuestro Dios Padre? ¿Cuánto le costó a Él? Él no pagó, hermano, un precio pequeño, Él pagó un precio grande, grande, muy grande. Por eso no podemos nosotros menospreciar esto. Por eso tenemos que velar por nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Y no descuidar una salvación tan grande. Y no descuidar y no menospreciar el reino. No menospreciarlo. No menospreciarlo. Sino ser como aquel hombre que encontró la perla. Porque así el reino, como el que encuentra un tesoro. Un tesoro. Y dice, mire lo que he hallado acá. Qué valioso. Qué valioso. Es valioso. Es apreciable. Es algo que no merecíamos. Que no merecíamos. Porque no merecíamos, hermano. ¿Quién merece? Nadie merece. Por eso todo lo que tenemos lo tenemos por su gracia y lo tenemos por su misericordia. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios porque Él nos introdujo a su reino, donde hay armonía, donde hay luz, donde hay gloria. Bendito sea su nombre. Por eso cuando Dios reina, hermano, en todo hay orden. Todo funciona, todo funciona. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Vengan a Job, capítulo 32. Se dice que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job, capítulo 32. Busquen ahí en sus Biblias. La Biblia es para escudriñarla, no para tenerla por ahí como un adorno o como un objeto de decoración de la casa. La Biblia es para que la escudriñemos. Job, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Gloria a Dios. Espérame un segundito, por favor, mis amados hermanitos. Perdón, es Job 38. Estaba yo aquí, que había puesto una cita que era otra. Job 38. Aquí vemos cómo Dios le responde a Job. Porque Job, pues, en medio de su prueba y de su situación que estaba viviendo, se puso a argumentar y a razonar. Y eso no es bueno llenar nosotros de argumentos y razonamientos. Porque el único que lo sabe todo es Dios. Es Dios. Y
Como Dios aquí le responde a Job, le da una respuesta acá. Mire lo tremendo de esto. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora sí, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Fíjense que aquí el rey estaba hablando. Aquí el rey le estaba hablando a su siervo. Mm, Qué tremendo cuando el rey dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O, o quién extendió sobre ella cordel? Sobre que están fundadas sus bases. ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Qué está revelando acá, hermano? Dios, con la respuesta que le estaba dando a su siervo. Cuando él dice ahí, ¿quién puso su piedra angular? Y cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Transportémonos por un momento en el espíritu más allá de lo que fue el Edén, para que meditemos, mis hermanos, cómo era el reino, cómo todo funcionaba en armonía, porque aquí habla de las estrellas y de los hijos de Dios, aquí habla, y las estrellas son los ángeles, ¿Qué hacían los ángeles? Alabar a Dios en armonía. Todo estaba en una armonía. Todo. ¿Por qué? Porque Dios era el centro. Dios era el centro para todos estos seres, para los ángeles mismos, para todos los seres creados que ven a Dios, que contemplan la gloria de Dios, que la contemplan. Ahí habla de una armonía. ¿Cuándo vino, hermano, a dañarse esa armonía? ¿Cuándo se dañó esa armonía? Porque esa armonía se dañó. Allá mismo, en el cielo, esa armonía se dañó. Esa armonía se dañó cuando, hermano, aquel lucero, porque la Biblia llamaba a Satanás como lucero. Él era un lucero, hijo de la mañana. O sea, una estrella, un lucero. Fíjese que antes de revelarse, esta estrella alababa a Dios junto con todas las demás. Se regocijaba en adorar a Dios junto con todos los demás. Pero mire lo que pasa, hermano, lo que sucedió. Esta estrella o este lucero dejó de alabar a Dios. Dejó de alabar a Dios. Dejó de adorar a Dios. ¿Para qué? Para mirarse a sí mismo, para contemplarse a sí mismo. Por eso la sabiduría que Dios le dio a este ser
esa sabiduría la que la corrompió. Él corrompió su sabiduría. Porque es que si Dios nos da algo, nos lo da, hermano, con el propósito de que nosotros, hermano, vivamos para Él, para eso. Si Dios te da sabiduría, no es para que usted se crea más, ni para que usted se exalte, ni para que usted, hermano, se entrone. Porque cuántos hombres de Dios se han entronado, Dios les dio sabiduría, Dios les dio revelación y se envanecieron. Se envanecieron con la revelación. Fíjense que las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Mm? Mas las reveladas son para nosotros. Lo que Dios, hermano, viene y nos lo da como revelación y nos lo muestra y nos lo hace saber. Por eso en este versículo hay revelación de lo que es, de cómo era, hermano, de cómo era. Las cosas, hermano, antes de que hubiera rebelión. De que hubiera rebelión. Cuando se desentrona Dios, cuando se quita la mirada de Dios. ¿En qué se convierte todo? ¿En qué se convierte, hermano? Cuando en un hogar, hermano, se quita a Dios, ¿en qué se viene a convertir esa casa? O en una iglesia, cuando se quita a Dios, cuando se quita el Espíritu Santo, ¿en qué se viene a convertir? ¿Será que va a haber armonía? Pregunta, ¿será que va a haber paz? ¿Será que va a haber orden? Todo se empieza, hermano, a trastocar. Empieza a haber una perturbación. Todo se desarmoniza. Se desarmoniza. Eso es tremendo, mis amados. Eso es tremendo. Así que cuando, hermano, no estamos sujetos a Dios, pues las cosas no marchan bien. No marchan bien. Cuando Dios dice que nos creó para su alabanza y su gloria. Y si yo no cumplo ese propósito de que Él me creó para su alabanza y su gloria, ¿cómo pretendo yo de que todo me vaya bien y las cosas salgan bien? Si no estoy viviendo para Dios, si no estoy viviendo para mi carne, estoy viviendo para mí mismo, para mi propia vanidad, para mis propios placeres temporales. ¿Mm? Entonces, para que nosotros vayamos meditando, hermano, lo importante de pedirle a Dios que sea su reino establecido en nosotros, que sean sus órdenes divinos en nosotros, establecidos, que caminemos en el original, en lo establecido, que si hay desvaríos, que el Señor los vaya sacando de nosotros, cualquier desvarío que haya en el corazón, cualquier motivación equivocada, porque ¿de qué se llenó el corazón de este ser, hermano, que Dios creó? De una motivación equivocada, de querer ser semejante a Dios, ser igual a Dios, ser igual a Dios, de querer ser adorado como Dios era adorado y exaltado. ¿Qué codició? ¿Qué codició? La gloria. ¿Cuántos han codiciado la gloria? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos han codiciado? Y la gloria de Dios no la podemos nosotros arañar. No, mi hermano. La gloria solo le pertenece a Él. La exaltación solo le pertenece a Él. Solo a Él. Solo a Él. Nosotros somos parte de los adoradores. De sus adoradores. Esos adoradores que adoran al Rey en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Eso es lo impresionante, como Dios le habla. Como Dios le habla a su patriarca Job. ¿Cómo Él le dice? ¿Cómo Él le dice? Acerca de lo que fue el momento en que
en que todo estaba siendo hecho por Él, creado por Él. Estaba hablando acerca de los cimientos, del fundamento, de cómo fue hecha la tierra y cómo se sostiene. Dios se lo estaba hablando, Dios se lo estaba revelando. Y por eso le dice, ¿dónde estabas tú cuando todo fue hecho? Yo te pregunto, Job, yo te pregunto, contéstame. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Contéstame, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién lo ordenó todo? ¿Quién ordenó todo? ¿Quién puso medidas? ¿Quién puso esas medidas? ¿Quién puso el cordel, la medida? ¿Quién puso las bases? ¿Quién puso las bases? Ahora en la iglesia, ¿quién es el fundamento? ¿Quién es la piedra angular? ¿Mm? ¿Quién es la piedra angular? ¿Sobre qué se edifica? Sobre esa piedra angular. Él es la roca, sobre esa roca se edifica. ¿Y quién la estableció como roca, como piedra angular? Dios mismo, hermanos. Dios mismo. El Señor mismo. ¿Me estamos entendiendo? Fíjese ahí bien eso. ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Ah, qué lindo. Se regocijaban porque Dios era el todo. Cuando Dios es el todo, pues hay regocijo. Hay regocijo. Cuando el rey es el todo, pues hermanos, hay regocijo. Pero cuando deja de ser el todo, porque se ha introducido tanta situación, hermanos, ¿Mm? Enfermedades, maldiciones. ¿Por qué las maldiciones se han heredado o se han introducido? Esa misma razón, porque no se ha vivido para Dios y porque se ha quitado a Dios y porque se han ido detrás de dioses falsos, de dioses ajenos. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque solo Él es Dios, solo Él, solo Él, solo Él, Él es Dios, Rey y Señor, solo Él. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, el reino. Por eso notemos bien lo que dice este pasaje. La generalidad de los términos en este pasaje, donde dice todas las estrellas del alba, todos los hijos de Dios, todos sin excepción, se regocijaban con el Creador. ¿Qué hacían? Estaban celebrando la obra de la creación, dándole gloria a Dios por la obra de la creación. Así como cuando nosotros, hermanos, le damos gloria a Él por la obra de salvación. Es una obra que celebramos, que nos gozamos, porque Él nos salvó. ¿Mm? Aquí todos estaban celebrando, todos regocijados, gozosos con el Padre, alabándolo con todo el corazón, alabándolo, alabándolo. Todas las estrellas, ahí adorando a Dios en el alba. El alba es el amanecer, en el amanecer, todos adorando, todos celebrando, celebrando delante de Dios, celebrando por lo que Él hizo, por las cosas tan perfectas que Él ha hecho, todos adorando a Dios por su grandeza, por su poder, todos adorando a Dios por su sabiduría, por su gloria misma, todos adorándolo, todos participando del gozo, del hacedor, todos participaban de ese mismo gozo, todos ahí, en el mismo regocijo. Eso quiere decir que no había dolor, no había tristeza, solo alegría.
Solo alegría. Solo alegría. Por eso todos estos seres se complacían. ¿En quién se complacían? En su creador. En su creador, en él. Bendito sea su nombre. Por eso las estrellas del alba que se mencionan en este versículo en cuestión se refiere a los ángeles mismos. A los ángeles porque los astros no pueden alabar, un astro no puede alabar. Solamente un astro puede mostrar la gloria de sus manos. Las estrellas, los planetas, las constelaciones, las galaxias, ¿qué muestran? ¿Qué revelan? La gloria de las manos de Dios, de las obras de Dios, de lo que Él hizo, de lo que Él puso. Todo eso, hermano, podemos ver la gloria de sus manos en el sol, en la luna, la gloria de sus manos, pero simplemente son astros. Pero aquí a las estrellas que se está refiriendo este versículo es a los ángeles, a los ángeles, ¿Mm? A los ángeles. Bendito y alabado sea su nombre, gloria al Señor, gloria al Señor. Por eso a los seres celestiales Dios les llama, a esos seres celestiales les llama estrellas, seres celestiales, seres espirituales. A Lucifer lo llamó lucero. ¿Y qué es un lucero? Es una estrella. Es una estrella. También estaba incluido. Ahí estaba incluido el lucero hijo de la mañana. Ahí estaba incluido. Porque en ese tiempo no se había revelado. En ese tiempo no sé qué, no se había revelado. Todo estaba funcionando bien. Todo, todo. Eso, hermano, cuando un hijo de Dios le camina bien a Dios, pues marcha bien todo. ¿Mm? Pero cuando un hijo de Dios se revela, y cuando un hijo de Dios deja a Dios, deja de adorarlo, deja de entronarlo, descuida el altar, pues hermano, ese hijo empieza, hermano, a entrar en una ruina, en una decadencia. En una decadencia. ¿En qué entró Lucifer? ¿En una qué? Decadencia. De estar en lo alto, de estar en la honra, cayó en la deshonra. De estar en la verdad, cayó en la mentira. De estar en lo santo, ¿en qué vino a caer? En lo profano. De estar en hermosura, ahora es espanto. Ahora es espanto. Por quitar a Dios y ponerse Él. ¿Cuántos ministerios se han vuelto espanto? ¿Por qué? Porque quitaron a Dios y se pusieron los hombres. Se pusieron los hombres quitando a Dios, quitando al Espíritu Santo, dejando a Dios, dejando al Espíritu Santo. ¿Por qué hay una endecha por eso, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que eso es impresionante. Si vemos aquí en Isaías 14, vengan a Isaías 14. Isaías capítulo 14. Mire cómo se hace endecha. Vamos primeramente a Ezequiel 28 y ahorita deja ahí un separador en Isaías 14. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Gloria al Señor. Mire como dice ahí. Verso 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Levantar endecha es hermano, lamentarse. Es lamentarse, es llorar. Es entristecerse. Hijo de hombre, levanta endechas
sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras, ¿sí? Tú eras lo que fue, tú eras el sello de la perfección. Eso era Lucifer. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, oiga, lleno de sabiduría. No era que tuviera un poquito de sabiduría, no, estaba lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, era un ser muy hermoso, muy hermoso. Muy hermoso. Por eso cuando dejó de mirar a Dios, se miró a sí mismo y dijo, uy, qué hermoso soy. Qué hermoso soy. Califico para ser igual a Dios. Hermanos, eso es muy terrible cuando se quita la mirada de Dios para ponerlas en los hombres o en sí mismos. Dice el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De toda piedra preciosa. O sea, lleno de dones, de dones. Ahí habla de las piedras, que era la cornerina, el topacio, el jaspe, crisolito, berilo, onice, de zafiro, de carbúnculo, esmeralda y oro. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, Dios hizo una fiesta. Dios se regocijó. Dios aprobó. Y en su aprobación hubo fiesta, hubo algarabía. En el día que fue creado este ser. Por eso habla aquí, dice, tú querubín, grande, protector. Eso era, un querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Dónde fue puesto? En el santo monte de Dios. ¿Con qué propósito fue puesto? Como protector, como querubín protector. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Todo eso, hermano, el disfrutar la gloria de Dios. Él podía disfrutar la gloria de Dios, él podía disfrutar lo que Dios creó, lo que Dios hizo. Dice ahí, perfecto era en todos tus caminos, perfecto era. O sea, era sin tacha. Era perfecto en todos sus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, hasta que subió, que se halló en el corazón de este ser, maldad. Dice ahí, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Cuál fue el problema acá? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Vea eso. Se enalteció tu corazón. Así como muchos hombres se han enaltecido. Dios les ha dado y se han enaltecido. Dios les ha dado y se han vuelto, hermano, altivos, orgullosos, prepotentes. Dios les ha dado y se han hecho ahora los intocables. Ya no se untan de oveja, ya no buscan las ovejas, ya. Hermano, porque ¿qué se enaltece? El corazón. ¿Por qué Dios dice que guardemos el corazón? ¿Cuál peligro corre cuando uno no guarda el corazón? Que se enaltece, se enorgullece. Y cuando se enaltece, entonces se quita a Dios. Se quita a Dios del centro, se quita a Dios. Para que Dios no sea el centro. Hermano, todavía el centro ya no es Dios, ya es el hombre. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. ¿Cuánto hacen aún del ministerio, hermano, el centro? El centro, hermano. Y ya le hacen ese culto al ministerio, más no a Dios. Más no a Dios. O se le hace el culto a los dones y no se le hace el culto al que dio los dones. Ese es el problema, hermano. Ese es el gran problema. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, porque el problema, hermano, está en el corazón.
¿Dónde apareció este problemita? En el corazón, en el corazón. Por eso dice ahí, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría, la corrompiste. ¿Cuándo se corrompe la sabiduría? Hermano, cuando quitamos a Dios. Nos convertimos en insensatos, en necios, ¿m? En torpes, en ignorantes. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era un ser muy luminoso, muy luminoso. Había un poder, había algo que Dios le había dado a causa de su esplendor. Era muy espléndido. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza. Qué tremendo eso, hermanos. Estar en una gloria después de estar en ceniza. Estar en ceniza, como muchos ministerios que estuvieron en una gloria, ahora están en ceniza, totalmente en ceniza, totalmente menoscabados, destruidos. ¿Y cuál fue el problema, hermano? ¿Mm? ¿Dónde radicó, hermano? En el corazón. Se llenó, se enalteció, se enorgulleció, se llenó de un orgullo, de una altivez. Por eso hay que tener cuidado con el orgullo y la altivez. Hay que tener cuidado. Dios nos puede dar mucho, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hermano, y no enaltecernos. Que siempre el diablo va a estar tentando. Satanás está ahí con la tentación. ¿O cuántas veces no viene el diablo a tentar y a ponerle en el corazón en las siervas del Señor? Y ahí, y apela a la belleza, y le apela a la vanidad, y le apela a tantas cosas. Entonces, muchas veces de pronto no se lo dice el esposo, se lo dice el vecino, se lo dice allá el tendero, y le dice, qué hermosa eres, qué linda eres, qué preciosa eres. Y usted deja meter esas palabras en su corazón, y ahí el diablo empieza, la serpiente empieza a hacer su trabajo. Ya, mire que tu esposo te tiene descuidada, mira que tu esposo no te dice palabras amorosas, en cambio el vecino sí. Entonces, ¿para dónde te empieza a llevar, hermano? ¿Para dónde te empieza a llevar Satanás? ¿Mm? ¿Para qué? Para que todo lo que Dios estableció y lo que Dios puso, entonces el diablo busca que destruir, metiendo adulterio, metiendo, hermano, todo lo que el mismo diablo mete y siembra en los corazones. Por eso nunca, yo te lo digo con el corazón en la mano, nunca quites tu mirada de tu Creador, nunca quites tu mirada de Cristo. Siempre mantenga tus ojos en el Señor, siempre, siempre. Viva para adorarlo, viva para alabarlo, viva para exaltarlo, viva para servirlo, para hacer su voluntad, para estar bajo su señorío, siempre, amado, hermano amado, hermana amada que me está escuchando. Siempre viva para eso, para adorarlo, para adorarlo. Pídale a Él, pídale con todo tu corazón. Clámale, Señor, trónate más, entrónate más, entrónate más. Reina en mí, reina en mí. Yo quiero tu reino, pídalo y te será dado. Yo quiero tu reino, yo quiero que tu reino prospere, que prospere en mi alma, que prospere tu voluntad, prospera tu voluntad, prospérala en mi alma, prospérala en mi vida. Pídele ese reino, hermano, pídele, clámale, porque el Dios del cielo te va a escuchar, el Dios del cielo se va a impartir.
se va a impartir y te va a dar más de lo que tú estás pidiendo. Porque cuando se pide en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, escuche bien esta palabra. Cuando tú pides en la perfecta voluntad de Dios, Dios te va a dar más de lo que estás pidiendo. Te va a hacer sobreabundar más de lo que usted cree o de lo que tú estés pensando. Así es Dios. Así es Dios. Así se imparte Dios. De esa manera, hermanos, de esa manera. Por eso no te descompongas, no quites la concentración de Dios. Atiende a Dios, atiende lo que Dios te está diciendo. Deja de estarte contemplando a ti mismo y a ti misma. Que ese fue el caso error, hermano, en lo que pecó, en lo que pecó Lucifer, en contemplarse a sí mismo, en ver su hermosura. Uy, qué lindo soy. Se miró al espejo, uy, no, yo califico para ser igual a Dios. Yo califico, así que empezó a sembrar esa iniquidad en las otras estrellas, en los otros ángeles. Que la tercera parte de los ángeles dice la palabra que fue convencida con ese convencimiento satánico, perverso, un poder de convencimiento. Es que el diablo tiene un poder de convencimiento. Si convenció a Eva para que desobedeciera a Dios, hay un poder de convencimiento de parte del diablo. ¿Y a cuántos del diablo engaña y los prende? Y los prende en ese convencimiento perverso. Si lo hizo con los ángeles que estaban en la misma gloria de Dios, medite por un instante en eso. Medite por un instante si lo hizo con esos seres que estaban en la misma gloria de Dios. Cuánto más, hermano, con cualquier ser humano, con cualquier mortal. Por eso, ¿por qué Dios, el Señor Jesucristo, aún en la oración del Padre nuestro, nos enseñó a pedir también esa otra parte, que Dios nos guardara de tentación, que nos librara de tentación, que nos guardara? Porque, hermano, constantemente estamos siendo tentados, tentados. Y si no tenemos la mirada en Dios, si no tenemos, hermano, la concentración en Dios, por eso muchos empiezan a caer y muchos empiezan hermano, a irse por donde no es, por otro camino, por el camino del error, por el camino de la mentira. Porque cogen otros caminos, hermano. Ellos se van a adulterar, empiezan a verle ya todo lo malo es que todo lo malo, y empieza, hermano, a socavar y se empieza a levantar tantas cosas, y entonces, hermano, se empieza usted a inclinar por lo que quiere tu corazón o por lo que tu carne quiere, y estás en rebelión contra Dios, porque la rebelión es contra Dios. Porque Dios dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Eso así lo estableció el Señor. Así lo estableció el Señor. De esa manera, mis amados. Por eso, si Dios nos ha dado bendición, pues permanezcamos en la bendición. No sé si me estás entendiendo. ¿Hay que permanecer en qué? En la bendición. Hay que permanecer en la honra, no caer en la deshonra. Hay que permanecer en lo santo y no caer en lo profano, mis amados. Hay que permanecer en la obediencia y no caer en la rebeldía. Hay que permanecer en la luz y no caer en la oscuridad. Hay que permanecer en el reino de Dios para no caer en el reino del diablo o ser presa del diablo, de los demonios. Hay que permanecer en la justicia para no caer en la injusticia. Hay que permanecer en la mansedumbre, en la humildad y no caer en el orgullo ni en la soberbia. Hay que permanecer en la gracia para no caer en la desgracia. ¿En qué se vino a convertir este ser?
Hermano, en alguien que estaba en honra y en gracia, a convertirse en desgracia. De la honra a la infamia, de lo santo a lo profano, de lo limpio a lo inmundo, a lo abominable, vástago abominable. Mis amados, mis amadas, muy importante, hermano, muy importante que entendamos. ¿Para qué estamos en esta tierra, hermano? ¿Para qué nos puso Dios en este mundo? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos honró Dios? ¿Para qué nos ha dado Dios talentos, dones? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha dado todas estas cosas que nos ha dado, nos ha impartido? ¿Para qué Dios nos ha dado un ministerio? ¿Para qué Dios nos ha dado una función dentro de lo que es el cuerpo, dentro de lo que es la iglesia del Señor? ¿Para qué? Tengo que meditar eso. ¿Para qué? Dios no nos da las cosas para que nosotros nos engrandezcamos. No, porque ese es el desvarío en que han caído muchos. Dios les ha dado y se han engrandecido. Se han endiosado. Se han endiosado, hermano. ¿Cuántos hombres empezaron en humildad y ahora están en una soberbia? Ya no caben de lo hinchados que están, de los inflados que están, porque se inflaron. Se hicieron necios sus razonamientos, dejaron el consejo de Dios para seguir sus propios consejos. Que Dios nos dé cada día más de su luz, nos ilumine más, nos haga Dios de estar claros, hermano. Tenemos que estar claros, muy claros con Dios, muy claros, hermano, muy lúcidos, en cordura, en lucidez. Así es de esa manera que tenemos que nosotros estar, mis amados. Y ya para terminar les voy a citar acá lo de Ezequiel 28. Perdónenme si me he extendido un poquito más. Perdón, lo de Isaías 14, ¿verdad? Vamos a Isaías 14. Isaías 14. Y terminamos. Isaías 14, verso 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Vea, lucero, una estrella. Oh lucero, hijo de la mañana. ¿Mm? O sea, en el amanecer este lucero se levantaba siempre a adorar a Dios, a exaltar a Dios junto con las otras estrellas. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, porque ¿cuál es la función del diablo? De debilitar a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mire lo que decía en el corazón, mire el pensamiento. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, siempre buscando las alturas, subiré al cielo, en lo alto, ¿sí ve? A él le gustan las alturas, a él le gusta eso. ¿Cómo vino a tentar al Señor en el desierto? ¿Ah? ¿Cómo vino a tentarlo? ¿Qué le mostró? Todos los reinos del mundo, toda la gloria de los reinos. ¿Qué decía? Póstrate y adórame. Porque si te postras y me adoras, te voy a dar todo esto. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo reprendió? ¿Cómo lo reprendió, hermano? Con la misma palabra. Cuando estamos claros, ahí está el rema de la palabra, la espada de la palabra. Y con la misma palabra le derribamos los argumentos y echamos por tierra toda tentación, toda insinuación satánica. Porque escrito está: el Señor tu Dios, a Él solo adorarás, a Él solo servirás, a Él solo. Por eso, hermano, el que pone a otros dioses se mete en problemas con Dios. Porque el pecado que más ofende a Dios es la idolatría. Dice ahí, subiré junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él quería que levantar su trono, levantar su trono, su ranchito aparte, su tronito,
Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire qué atrevido. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Tú que querías las alturas? Mire, tú que querías las alturas, pues no te son dadas las alturas, sino lo más bajo, lo más profundo, el abismo, lo más profundo. Derribado eres hasta el Seol, los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán, diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos. Oiga, experto en trastornar los reinos. En qué es experto este ser? En trastornar los reinos. Y sí que hizo daño allá en el cielo, sí que hizo daño. Y allá trastornó, hermano, trastornó. La tercera parte de los ángeles los trastornó. Y todo lo que era armonioso, hermano, empezó hermano, a, a dañarse la armonía, la armonía. Es como cuando en una iglesia hay armonía y viene alguien, hermano, con el germen de la rebelión, del diablo y empieza a sembrar cizaña y empieza a dañar esa armonía, empieza a dañarse esa unidad en los cuchiqueos, en las conversaciones, que a veces en las muchas palabras hay pecado, en conversaciones que a veces, hermano, no son para edificación, sino para destrucción. ¿De qué nos tenemos que guardar nosotros? ¿De qué nos tenemos que guardar? De no prestarle la boca al diablo. Porque si no el diablo, hermano, el diablo, el diablo nos puede usar para dañar, para desacreditar, para dividir. Él es experto en trastornar los reinos. Él es experto en hacerlo. Dice que puso el mundo como un desierto y que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Mire, mire eso. El que está en manos del diablo, ¿usted cree que el diablo lo va a liberar? ¿Usted cree que el diablo le abrió la cárcel? Que Dios nos libre de caer en manos del diablo. Que Dios nos libre de caer en manos de demonios. Que Dios nos libre, que nuestros hogares caigan en manos de demonios. Nuestros hijos, que Dios nos libre, nuestros hermanos, que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Así que, hermanos, tenemos que estar bajo la soberanía de Dios, bajo el gobierno de Él. Por eso en la restauración de todas las cosas, Dios está restaurando su reino, lo está restaurando en medio de su remanente, en medio de nosotros. En medio de nosotros, por eso restauración es volver al original, volver al original. Por eso Dios está tomando sus adoradores de toda nación, tribu y lengua, para completar el número de sus adoradores. Por eso lo que se perdió en el cielo, Dios lo está completando en la tierra. Gloria al Señor. Dios lo está completando. Dios está completando el número de sus redimidos, de sus adoradores. Y tú estás dentro de esos adoradores y adoradoras que Dios está tomando, que Dios está recogiendo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque hermano, después de que todo el número de los adoradores, todo el número de los redimidos se complete, Dios volverá a ser el todo y en todos. Y esa armonía que se reveló en el libro de Job, capítulo 38 que hemos leído, volverá, hermano, volverá, volverá. Por eso desde ya, estamos siendo entrenados para lo venidero. Desde ya. Hay un entrenamiento para lo venidero. Ya, hermano, ya Dios nos ha dado de Él, nos ha impartido de Él, nos ha dado una vida eterna para que la vivamos acá y para que estemos sometidos a Dios. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Señor. Como se hace en los cielos, hágase en nosotros. Somos tierra de Dios, somos el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque me has dado hoy la oportunidad de poder compartir esta palabra a mis hermanos y hermanas que han estado ahí pendientes de este tiempo de discipulado, enseñanza. Padre bendito, yo te ruego que nos hagas más entendidos, más sabios,
que nos ayudes y que jamás, Padre, permitas que nosotros vayamos, Padre, a corromper esa sabiduría y lo que tú nos has dado como dones, como regalos, como capacidades ungidas. Ayúdanos, Padre, a hacer, Padre, lo que nos has